hoy vamos a tocar un mensaje diferente, vamos a hacer este paréntesis. Y es un tema que hace un tiempo el Señor está poniendo en mi corazón y se intensificó un poco en esta semana. La semana pasada vi un video de uno de los famosos predicadores de la prosperidad de hoy. Y él citaba un texto en Gálatas capítulo 3, versículo 13, que dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hasta aquí leía este texto. Y él decía lo siguiente. Él decía, la pobreza, notablemente hablaba siempre de ese tema, y el sufrimiento son parte de esa maldición de la ley que Cristo llevó. Por lo tanto, decía él, y decía algo muy interesante, decir que la pobreza o el sufrimiento vienen de Dios es decir que Cristo murió en vano. Esto es lo que él decía. Y es interesante, porque este mensaje tiene una lógica muy poderosa, tenemos que reconocer esto. Porque si Cristo murió para llevar la maldición de la ley, eso quiere decir que nosotros como hijos suyos solamente nos queda reclamar, vivir, declarar las bendiciones del Señor para nuestra vida. Y es justamente esa siempre la línea del mensaje en este tipo de iglesias y con este tipo de predicadores. Ahora, en la práctica, vemos que muchos cristianos pasan por dolor, pasan por dificultades, pasan por sufrimiento. Y teniendo esa lógica del inicio en mente, entonces, el cristiano que está pasando por esto, eso quiere decir solamente hay dos opciones de lo que está sucediendo. O hay una falla en el cristiano, quiere decir que el cristiano no tiene la suficiente fe, no está dando lo suficiente, no está viviendo como tiene que vivir, no está creyendo como tiene que creer y por lo tanto las maldiciones están todavía y las bendiciones no vienen. Hay una falla en el cristiano. O la segunda opción es que hay un propósito en el dolor, en la dificultad y en el sufrimiento. Hay un propósito de parte de Dios y si es así, el cristiano no solamente tiene que aceptar ese sufrimiento, no solamente tiene que beneficiarse del mismo, sino incluso regocijarse cuando está pasando por pruebas, porque quiere decir que Dios tiene un propósito en medio de esas pruebas. ¿A cuál respuesta nosotros llegamos? Si tenemos en cuenta todo el testimonio bíblico, vamos a afirmar: no se trata solamente de una falla en el cristiano. Tu sufrimiento, tu dolor, tu dificultad, no necesariamente quiere decir que te falta fe, no estás haciendo esto, aquello, hiciste algo mal. Si tenemos en cuenta todo el testimonio bíblico, vamos a darnos cuenta que hay un propósito en esas pruebas. Y si miramos un texto muy interesante, en Marcos capítulo 8, versículo 34, el Señor decía a la gente y a sus discípulos lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El hecho de que el Señor haya cargado con la cruz, que haya realmente llevado la maldición, desde este punto de vista y teniendo en consideración este pasaje, nos dice que su propósito para nuestras vidas no es que esa cruz significara que nosotros ya no íbamos a cargar con nuestra cruz. Es más, no es solamente una opción, no es solamente una posibilidad que la cruz va a estar en nuestras vidas. Es prácticamente un requisito del discípulo del Señor, el llevar también su propia cruz. Llevar también nuestras propias cruces como discípulos. ¿Qué significa la cruz? En primer lugar tenemos que decir, no se trata de la cruz de Cristo, porque esa cruz solamente Él la podía llevar. Cargar con el peso de la ira de Dios en contra del pecado de la humanidad, solamente el Señor Jesús. Pero nos queda una cruz a nosotros. En el contexto del Nuevo Testamento, esta cruz se relaciona con persecución, pero también en un contexto más amplio, con todo sufrimiento, toda dificultad y toda prueba que el cristiano tiene que enfrentar como hijo de Dios y desde su fe en Jesús. Esta es la cruz que el Señor nos llama a tomar. Y hay un propósito en esta cruz. Y hoy queremos ver justamente esto. Y porque el Señor nos llama a tomar la cruz, entonces nosotros podemos decir, hay dignidad en esa cruz que hemos de cargar, porque el Señor permite que así sea.
Y hoy vamos a ver 4 propósitos de esa cruz que encontramos en la Biblia y vamos a estar guiándonos con un pasaje en Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Así que vamos a abrir nuestras Biblias y leer la palabra del Señor. Aquellos que no tienen sus Biblias pueden seguir la lectura ahí arriba. Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 12 al 19. Dice así la palabra del Señor. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Aquí leemos la palabra del Señor. Y antes de ir a nuestro primer punto, tengo que decir algo muy importante. El cristiano no necesita ni va a buscar su propia cruz. La cruz va a venir por sí misma. Y en esto tenemos que estar de acuerdo con aquellos que predican la teología de la prosperidad. Nosotros no podemos alabar la pobreza o alabar el sufrimiento. Nosotros reconocemos la dignidad de la vida y lo bello de la creación y nos gozamos cuando tenemos estas bendiciones y nos alegramos y alabamos a Dios por ello. No es que nosotros vamos a alabar el sufrimiento, entendemos que es algo difícil, pero también entendemos que si el Señor nos pone una cruz, hemos de cargarla, porque Él tiene un propósito para eso. Y vamos a ver el primer propósito de la cruz. La cruz nos mantiene humildes. La cruz nos mantiene humildes. Amados, decía el apóstol Pedro, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. La humildad, queridos hermanos, no es algo que nos nazca naturalmente. No es que nosotros hoy cumplimos un año más de vida y podemos doy gracias a Dios porque un año más de vida quiere decir que soy ahora más humilde. No es que nosotros nos levantamos un nuevo día y decimos gracias a Dios porque un nuevo día vino, eso quiere decir que soy más humilde. No, ni siquiera si vamos y entendemos el concepto de humildad y tratamos con toda nuestra fuerza ser humildes, ni siquiera así vamos a llegar a ser humildes. La única forma de ser humildes, ¿saben cuál es? Pasar por humillación. Ahí es donde verdaderamente, si es que aceptamos esa humillación, la humildad va a ser real en nosotros. Si queremos ser humildes, tenemos que estar dispuestos a ser humillados. Y el ejemplo de esto es nuestro Señor Jesús. En el capítulo 2 de Filipenses, el apóstol contaba o citaba este himno antiguo de la iglesia y decía que Jesús, siendo igual a Dios, no se aferró a eso, sino que se despojó de su gloria para hacerse siervo, para hacerse como uno de nosotros. El hecho de que el Señor se haya hecho hombre como nosotros, ya fue el primer paso en su humillación. Él se despojó de su gloria y con razón Él podía decir, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Es cuando somos humillados y aceptamos esa humillación en que la humildad se imprime en nuestras vidas. El apóstol Pablo pasó algo similar. En 2 Corintios capítulo 12, versículos 7 al 9, leemos lo siguiente. El apóstol escribía esto a la iglesia. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad.
Por tanto, de buena gana me gloriaré hacia Él más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Yo me imagino a Pablo teniendo este aguijón en su carne, probablemente algo físico, no sabemos muy bien, pero algo que realmente le molestaba, yendo al Señor a decirle: Señor, yo soy tu apóstol, Señor. Yo soy el apóstol a los gentiles. Tu gracia, Señor, no ha sido en vano en mí, porque yo trabajé más que todos los demás apóstoles. Y me viene esto, Señor, esto me obstaculiza, esto me está perjudicando. Y no es a mí, Señor, a tu obra perjudica, Señor. Yo me imagino al apóstol Pablo yendo delante del Señor a decir: quítame eso, Señor, porque así yo voy a poder servirte mejor. Quítame esto, Señor, sacame esto, porque así yo voy a poder ganar a más gente. Esto me impide. Y el Señor le dice: tranquilo, Pablo. Mi gracia es suficiente. Es mi poder el que está activo en tu vida, no es tu poder. Y es más, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Así que tranquilo, Pablo. Mi gracia te es suficiente. Y el apóstol Pedro, es interesante cómo escribe a la iglesia. Porque en el capítulo 2, versículo 9, tenemos ese famoso versículo en donde el apóstol Pedro describe a la iglesia como linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y uno podría decir: wow, somos todo esto. Y sin embargo el apóstol Pedro escribe: no se sorprendan del fuego de la prueba que os ha sobrevenido, como si fuera extraño que les pase esto, decía. Y yo me imagino que alguien le habrá escrito al apóstol Pedro diciéndole: Pedro, nosotros somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Etiopía, ¿por qué nos están pasando estas pruebas, Señor? Y el apóstol Pedro responde: ¿por qué te sorprende? Que no te sorprenda, porque si el Señor padeció, ¿por qué ustedes, sus hijos, no han de padecer también? Y añadía: gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Esa cruz nos ayuda a mantenernos humildes. Cuando el Señor nos da una cruz que cargar, alegrémonos, porque eso va a mantenernos en humildad. Recordemos, queremos ser humildes, estemos dispuestos a pasar por humillación. No vamos a aprender humildad leyendo un libro, vamos a aprender humildad pasando por humillación. Y si el Señor nos da una cruz, eso nos va a mantener humildes. Segundo propósito, la cruz nos fortalece. Versículo 14: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, felices, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. En el sufrimiento, en el dolor, en las dificultades, mis queridos hermanos, el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas. El Espíritu Santo dice: reposa sobre nosotros. Y el Espíritu Santo está activo para ayudarnos a crecer, para fortalecer. No sé si alguna vez vieron el proceso por el cual pasa un diamante hasta estar en su estado final. O el oro. Y si ven ahí en un video, pueden buscar un charco, siempre hay ahí. Hay lodo, hay tierra y hay unos cuantos con unos elementos así que están removiendo la tierra y todo es sucio. Y después de mucho trabajo sacan unas piedras que todavía no es el diamante final. Esa piedra tiene que ir otra vez a alguien que va a hacer el trabajo de limpiar, pulir y darle la forma final. Esas pruebas y esa cruz nos fortalece de esa manera. Tenemos que pasar por esa suciedad, embarrarnos, y el Señor está trabajando, el Espíritu Santo reposa sobre nosotros. El apóstol Pablo escribía algo similar en Romanos 5, 3 al 5. Y él decía a la iglesia: y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Romanos 5, 3, 5. Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos fue dado. Cuando cargamos nuestra cruz, cuando enfrentamos el sufrimiento, el Espíritu Santo está activo en nuestras vidas. Y un texto más, un poquito más adelante en nuestro texto, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 10, un texto muy conocido. Mas el Dios, escribía el apóstol, de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo,
Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Y podemos decir, wow, ¿quién no quiere ser perfeccionado por el Señor? Afirmado por el Señor, fortalecido por el Señor, establecido por el Señor. Pero tenemos que pasar ese padecimiento un poco de tiempo. Cantamos este texto, una canción muy linda, normalmente. Sí, seguro van a acordarse de esa canción, ¿eh? Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Y después cantamos, perfeccione, afirme, establezca, fortalezca y establezca. ¿Y qué nos falta en esa canción? Me di cuenta ahora nomás al leer este texto. El Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna, nos perfeccione y decimos amén. Nos afirme y decimos amén. Nos fortalezca, decimos amén. Nos establezca, aleluya, Señor. Nos faltó una parte. Después que hayáis padecido un poco de tiempo. Ese padecimiento va a ser el medio en que el Señor nos va a perfeccionar, afirmar, fortalecer y establecer. La cruz nos fortalece. Y vamos a ver un propósito más. La cruz nos da una perspectiva. Versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? La cruz nos da perspectiva. ¿Perspectiva de qué? La cruz nos demuestra de aquello de lo cual nosotros hemos sido salvos. Cuando se habla de sufrimiento, normalmente se hace la pregunta ¿por qué? Viene la pregunta ¿por qué? Y también se hace la pregunta ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? ¿Alguna vez te preguntaste eso? Pero el cristiano que conoce su condición y que conoce la naturaleza del Dios a quien sirve, que es santo, que es justo, entiende que la pregunta tiene que darse la vuelta. Y la pregunta real es, ¿por qué le pasan cosas tan buenas a gente tan mala? Porque nosotros sabemos que no hay justo ni aun uno. Y aún así, el Señor nos permite no solamente a nosotros, sino a todos experimentar de la buena creación suya. Y nos permite gozar de la creación. Y nos permite alegrarnos a pesar de que nosotros somos pecadores y Él es santo y es justo. Y si siguiéramos una lógica más correcta, diríamos, ¿cómo es que el Señor permite que nosotros, personas tan pecadoras y corruptas, vivamos vidas tan buenas? Así que, cuando el cristiano pasa por el sufrimiento, entiende que él no puede decir, yo no merezco esto, porque él sabe que ni siquiera eso que está pasando se puede comparar en lo más mínimo con lo que el Señor Jesús cargó. El peso de la ira de Dios contra el pecado. Y nuestro sufrimiento no es más que una pequeña y minúscula muestra de lo que el Señor cargó por nosotros. Y si sufrimos, nosotros no podemos decir no merezco esto porque sabemos quiénes somos. Y sabemos quién es nuestro Dios. Y sabemos que no estamos recibiendo lo que merecemos porque el Señor cargó por nosotros lo que merecemos. Cuando vamos al supermercado, de repente hay en algunas góndolas esas personas que te invitan un poco de algún producto para que después vayas comprando. Y hace poco fui al súper y estaba una chica ofreciendo unas galletitas, ¿verdad? Y tenían las galletitas en unos platitos chiquititos, chiquitito el platito. Y entonces ella me ofreció y yo dije, voy a agarrar, ¿verdad? Para probar. Pero como era tan chiquito el plato y las galletitas eran un poquito grandes, yo no sabía si tenía que agarrar la galletita o el platito luego, ¿verdad? Y estaba ahí, me ofreció, entonces bueno, voy a agarrar el plato, dije, ¿verdad? No, señor, el plato no, me dice, ¿verdad? La galletita nomás. Y agarré la galletita. Hermanos, hay quienes pasan por dificultades muy grandes en esta vida. En nuestra misma congregación tenemos personas que nosotros podríamos decir, ¿cómo no quiero estar en sus zapatos? ¿Verdad? Si somos sinceros. Pero tenemos que saber que esas aflicciones y el juicio tienen que empezar por la casa de Dios. Dice, el Señor no va a quitarnos de poder experimentar ese juicio. Esas aflicciones que pasamos nos dan la perspectiva de lo que hemos sido salvos. Porque nuestras aflicciones son como una galletita pequeña en comparación de lo que el Señor Jesús cargó para nuestra salvación.
Y no solamente nos da una perspectiva de lo que hemos sido salvos, sino que nos da una perspectiva de la gloria de la que hemos de participar. El apóstol Pablo escribía a los Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y aquí está el gran problema de la teología de la prosperidad. En ninguna parte del Nuevo Testamento encontramos que las bendiciones terrenales nos dan la perspectiva de lo que hemos de tener algún día. Es más, las bendiciones terrenales a veces pueden opacar nuestro deseo de lo eterno y celestial. Pero las aflicciones y el ser privados quizás de muchas cosas sí que nos hacen anhelar esa patria celestial que un día hemos de experimentar. Y el apóstol Pablo decía, tenemos aflicciones, pero ni se comparan con la gloria que un día ha de manifestarse en nosotros. Y vamos a ver un último punto. La cruz nos da oportunidad de dar testimonio. Versículo 15 y 16. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, escribía el apóstol, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Versículo 19. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Una cosa es dar testimonio del Señor cuando las cosas están bien. Otra cosa es dar testimonio del Señor cuando estamos pasando por aflicciones y cuando estamos cargando con una cruz. Y este es el gran desafío que representa la cruz. ¿Vamos a dar testimonio de nuestro Señor o vamos a desaprovechar esa oportunidad de dar testimonio cuando la cruz está en nuestras espaldas? Y por eso es que tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos dé la posibilidad y la capacidad de dar testimonio del Señor como hijos suyos, aun cuando estamos cargando la cruz. Todos pasan aflicciones. Pero el cristiano tiene la oportunidad de dar testimonio de su Dios en esa aflicción, a diferencia de aquellos que no lo conocen. Aquellos que no lo conocen pueden reaccionar de varias maneras, pero nuestro desafío es no desaprovechar esta oportunidad para dar testimonio de nuestro Señor. Así que, mis queridos hermanos, si estamos cargando con una cruz, sepamos que hay dignidad en esa cruz, porque el Señor dijo, aquel que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Y si estás cargando con una cruz, quiere decir que hay propósito en esa cruz. Te va a mantener humilde, te va a fortalecer. Si estás cargando con esa cruz, el Espíritu Santo está activo. Escúchalo, mi hermano, mi hermana. Te va a dar una perspectiva. Recordá, esto es algo que no solemos hacer. Si sufrimos, recordemos que no estamos sufriendo lo que merecemos, porque Jesús cargó con lo que verdaderamente merecíamos. Y lo que sufrimos no es ni lo más minúsculo en comparación de lo que cargó el Hijo de Dios para salvarnos y darnos vida eterna. Y finalmente esa cruz nos da la posibilidad de dar testimonio de nuestro Señor y dar evidencia de nuestra fe en Él. Porque una cosa es testificar cuando estamos bien y otra cosa es testificar ahí cuando la cruz está a nuestra espalda. Y quiero terminar con algo. Entender también, tengamos muy bien en claro esto, que la cruz no es un fin en sí mismo. La cruz tiene una meta. La cruz no va a ser eterna. Y la meta de esta cruz la podemos leer en Apocalipsis capítulo 21, versículo 4. Y presten atención a este texto. Dice así la palabra del Señor y con esto terminamos. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Si el Señor nos está dando una cruz, oremos para que el Espíritu Santo nos dé la fortaleza de cargarla como hijos suyos, entendiendo que hay un propósito y que es para nuestro bien. Nosotros trabajamos, nos esforzamos, avanzamos, pero el Señor nos hace crecer. En eso descansamos en Él. Pero como verán en este pasaje,
Somos uno, una iglesia, un cuerpo. Pero cuando se trata de trabajar, sos uno solo. Tus talentos, tus dones, tu responsabilidad.